Niños de grado quinto, bienvenidos. Esta es nuestra primera clase mediante esta modalidad y espero les saquen mucho provecho. Entendiendo que al ser un video, si se llegan a perder o llegan a tener algún complique con alguna parte de la explicación, pueden regresarse, volver a escuchar y retomar el hilo. Igual ustedes saben que si tienen alguna pregunta, si les queda alguna duda, pueden preguntarme y les voy a responder todas sus dudas en relación a este tema. Bueno, las primeras 2 semanas de la cuarentena nosotros hemos tratado los temas de la discriminación étnica y la discriminación de la mujer. Entonces, en relación a este tema de la discriminación de la mujer se desprende este otro, que es el rol de la mujer en el tiempo. Y lo vamos a dividir en diferentes etapas de la historia. La prehistoria, la Edad Media, la Edad Moderna, el siglo XIX, el siglo XX, y aquí no está escrito, pero tenemos también el siglo XXI, que es el siglo en que nos encontramos hoy en día. Vamos a comenzar con la prehistoria. ¿Listos? Entonces la prehistoria fue esta etapa en la cual la población era nómada. Y asimismo también su distribución de roles se encontraba dividida entre los cazadores y los recolectores, siendo los hombres cazadores y las mujeres encargadas de la recolección. Entonces, durante esta época, la prehistoria, el ser humano no tenía un asentamiento fijo. No era como nosotros que teníamos nuestra casita fija. No, ellos cada noche dormían en un lugar diferente y durante el día se trasladaban. Entonces, durante este traslado que ellos hacían, durante esta migración, ellos iban recogiendo e iban cazando los animales para alimentarse. ¿Listos? El hecho de que la mujer fuera recolectora le permitió ser de las primeras agricultoras y asimismo también tener un amplio conocimiento en las plantas. ¿Listos? Lo que le permitió también tener conocimiento de las plantas medicinales para poder calmar cualquier dolor o cualquier percance que se tenga en nuestro cuerpo. ¿Listos? Asimismo también la mujer, al ser recolectora, también tenía que encargarse del cuidado de los niños. ¿Listos? Durante la Edad Media, bueno, aquí ya se da el asentamiento gracias a las mujeres, ¿no? Porque al darse en cuenta de que podían quedarse en un lugar, de que sembrando una semillita podían hacer una planta y con el tiempo de allí podrían hacer un fruto que nos permitiera a nosotros alimentarnos. ¿Listos? Entonces, esto originó que el ser humano se quedara en un solo lugar ante la necesidad de cuidar las plantas y además que buscaran un lugar en el cual tuviesen cerca algún cuerpo de agua para, ya sea para nuestra alimentación o también para realizar el riego de las plantas. ¿Listos? Entonces, durante la Edad Media ya nos encontrábamos asentados, ¿no? Por aquí encontramos un sistema llamado el sistema feudal. ¿Listos? El sistema feudal se basaba en que había una persona que era el rey y era el dueño de toda la tierra. ¿Listos? Este rey lo que hacía era dar a los campesinos, al pueblo, prestarles un pedacito de su tierra. Entonces el campesino lo que se dedicaba era a cultivar esta tierra. ¿Listos? La cosechaba, la mayor parte del resultado de su cultivo se lo entregaba al rey y él se quedaba con una parte pequeñita. ¿Listos? Entonces es por eso que si vemos por ejemplo los cuentos de los hermanos Grimm, otras historias, encontramos que los reyes siempre tenían mucho dinero. ¿Listos? Porque aquí el pueblo trabajaba y como el rey era el dueño de la tierra, él se hacía merecedor de parte del trabajo, de la cosecha que hacían los campesinos. ¿Listos? Entonces aquí la mujer seguía con su rol de campesina, y así mismo también era la encargada de cuidar los niños, del cuidado del hogar, ¿cierto? Y el hombre, pues también trabajaba aquí en el cultivo, pero en este caso a veces se daba que necesitaban ayuda en otro lugar. Entonces, bueno, está bien, yo lo contrato a usted, viene a ayudarme aquí en mi parte que me correspondió, pero
en el caso de que contrataran a las mujeres, la mujer era merecedora de menor salario que el hombre. ¿Listos? Porque desde mucho tiempo se ha visto o se ha tenido pues la idea errónea de que el hombre es mucho más fuerte que la mujer. ¿Listos? Entonces tenemos la edad feudal. Ya pasamos a la edad moderna. La edad moderna inicia con el descubrimiento de América. Bueno, esta etapa nosotros ya la vimos el año pasado. Entonces, cuando llega Cristóbal Colón y descubre nuestro continente, pues que no es tanto descubrimiento, porque según nosotros sabemos, allá, pues aquí, en nuestro continente ya habían personas que eran los indígenas. ¿Listos? Pero entonces, bueno, esta edad moderna comienza con el descubrimiento de América. ¿Listos? Asimismo también durante la Edad Moderna se da el nacimiento de una clase social que es la clase burguesa. Entonces los burgueses surgen porque aquí, dentro del pueblo, las personas comenzaron a tener excedentes. ¿Qué quiere decir? Que les empezó a sobrar un poquito de lo que ellos cultivaban. Y a las afueras del territorio del rey, comenzaron a surgir pequeños lugares llamados burgos. En estos burgos lo que se hacía era que las personas de aquí iban al burgo y comenzaban a comercializar esos sobrantes. Esto originó que personas del pueblo llegaran a acumular riqueza y se convirtieran más tarde en los burgueses. ¿Listos? Esto quiere decir que ya no era solamente el rey el que tenía riqueza, sino también el burgués. Y esto originado por los negocios que se empezaron a hacer allí en este lugar. ¿Listos? Entonces tenemos la Edad Moderna, el descubrimiento de América, el surgimiento de la clase burguesa, así como también el Renacimiento. Bueno, como ustedes saben, durante esta época se tenía, digamos, una gran creencia a Dios. ¿Listos? El hecho de creer a Dios, por ejemplo, hacía que las personas, en temor a Él, también porque en parte el rey los reprimía, no se permitieran acceder a algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, antes de que llegara Cristóbal Colón a América, se pensaba que la Tierra era plana. ¿Listos? Y nadie se atrevía a decir que la Tierra no era plana, sino era redonda, porque eso quería decir que iba en contra de lo que ya estaba establecido. ¿Listos? Entonces cualquier persona que pensara diferente ya era acusado de ir en contra de la religión, de ir en contra de Dios. ¿Listos? Entonces el hecho de que se da el renacimiento se habla de el renacer. ¿Listos? Comienza el humanismo, cuando el ser humano ya comienza a centrarse no solamente en Dios, sino que también empieza a abrirse a otros tipos de conocimientos que les permiten, pues, crear nuevas cosas, ¿cierto? Y evolucionar, por decirlo así. Bueno, entonces, durante el Renacimiento se comienzan a crear las primeras universidades. ¿Listos? El mundo se encuentra abierto al conocimiento. ¿Listos? El problema de estas nuevas universidades era que las familias, ¿listos? En este caso, restringían mucho la entrada del conocimiento a la mujer. ¿Listo? O sea, quiere decir, el conocimiento era solamente para los hombres y no para nosotras las mujeres. Eso quiere decir que en un comienzo los que tenían derecho a ir a la universidad eran los hombres. Nosotras las mujeres no podíamos ir a la universidad porque se tenía, digamos, la estima que nosotros no podíamos acceder a ese conocimiento. Así mismo también como se ve, por ejemplo, en algunas obras de arte, ¿no? Bueno, que tenemos la obra de arte bien bonita y vamos a ver, bueno, ¿de quién es esta obra de arte? Y dice anónimo, autor anónimo. En esta época, muchos de los autores anónimos eran mujeres. Solamente pues que a la mujer no se le permitía hacer este tipo de arte y ella firmaba anónimo. ¿Listos? Pues tenemos que muchos artistas de esta época son hombres y no se encuentran casi exponentes mujeres. ¿Listos? Durante esta época también, incluso antes, se tenía la costumbre de que el hombre, el
hombre cabeza de familia que tenía una hija, si esta hija quería casarse, le escogían una pareja y esta pareja tenía que pagar un dote, que era como el pago de los derechos para tener a esta mujer, ¿no? Entonces no era como ahorita que van a la universidad o se conocen, se enamoran y se casan, no. Eran matrimonios consensuados, incluso desde que las niñas eran muy jóvenes. Y luego se pagaba la dote para que la mujer pase a ser la esposa. ¿Listos? Mientras que el hombre tenía derecho a ir a la universidad, como ya lo habíamos mencionado, las mujeres recibían una educación diferente. Por ejemplo, ellas aprendían a bordar, ellas aprendían cómo hacer bien el oficio del hogar, cómo cuidar los niños, cómo cocinar y entre otras cosas. Pero aún así al conocimiento como tal, ellas no podían acceder, nosotros no podíamos acceder a ese tipo de conocimientos. Bueno, durante esta época la mujer empezó a ser empleada en algunos trabajos, pues claramente, como ya habíamos mencionado, con un salario muy bajo y por lo general era empleada como sirvientas, ¿cierto? Como damas de compañía o entre otros. Asimismo también, aparte de tener su trabajo, ellas también pues debían encargarse del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar. En 1792, perdón. En 1792 comienza el nacimiento del movimiento feminista. Entonces, el movimiento feminista le ha permitido a la mujer recobrar muchos derechos que hoy tenemos y que en esta época no teníamos. ¿Listos? Entonces, el movimiento feminista se dio con un escrito acerca de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Y este fue el comienzo de ver que la mujer nosotros abriéramos los ojos y fuéramos conscientes de que teníamos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Que también teníamos derecho a la educación, teníamos derecho a un salario igual al de los hombres, según obviamente nuestras habilidades y entre otras cosas. ¿Listos? Asimismo también durante esta época la mujer no podía obtener herencia. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo si mi papá tenía 7 fincas, ¿listos? Él moría, yo no podía recibir esas fincas así fuese hija única, sino que la herencia la iba a recibir mi esposo. Porque, o mi hijo, o algún hombre. Porque por sí, como mujer, yo no tenía derecho a recibir herencia. ¿Listos? Bueno, ya en el siglo XIX se da el inicio del proceso de la industrialización. ¿Listos? Y con sí mismo también el proceso de la revolución industrial, que la vamos a ver en el próximo video. ¿Listos? Entonces, durante esta época se pasó del trabajo del campo al trabajo en las grandes empresas, en las grandes industrias. Entonces, este proceso de la industrialización y la revolución industrial causó que muchas mujeres pasaran a trabajar a las fábricas, mayoritariamente a la fábrica textil o también a las fábricas relacionadas con la industria alimentaria, ¿no? Bueno, aquí en las fábricas se siguió dando lo mismo en relación a que el hombre era mucho mejor retribuido, mucho mejor pago que la mujer. En esta época no era como ahora, que se tienen, por ejemplo, el derecho de los trabajadores, ¿no? Trabajar solamente 8 días al día, 8 horas al día, 6 días a la semana, entre otras cosas, ¿no? Allí trabajaban un periodo muy largo al día. Eso quiere decir que era un trabajo demasiado demandante físicamente, que originaba que nos enfermemos y entre otras cosas. ¿Listos? Bueno, resulta que durante este siglo XIX también se da el nacimiento de la profesión de la enfermería. Y más que todo, esta profesión fue atribuida a las mujeres también. ¿Listos? Los movimientos feministas
se concentraron más que todo en lograr el derecho al voto. Nosotras no podíamos votar, no podíamos elegir. E igualmente los únicos que lo hacían eran los hombres, pero eran los hombres que cumplieran con unas características. Por ejemplo, que tuvieran cierta edad, que tuvieran ciertos estudios o incluso también que tuviesen ciertas pertenencias. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos ya en el siglo XX la incorporación de las mujeres más a la industria laboral debido a las guerras mundiales. Tenemos aquí la historia de Rosy la remachadora, que está aquí. Entonces la historia de Rosy la remachadora es la siguiente. Bueno, nosotros sabemos que las guerras necesitan gran, digamos, capacidad de fuerza, ¿cierto? Y por lo general, para esto lo que hacían era reclutar a los hombres para que fueran a la guerra. ¿Listos? El hecho de que los hombres estuviesen en la guerra, de que fuesen reclutados, hacían que sus puestos en las industrias, en las empresas, quedaran vacíos. Y allí fue donde entraron las mujeres y entraron a trabajar. ¿Listos? A hacer el trabajo que hacían los hombres. Bueno, Rosy la remachadora era una de estas mujeres que empezó a trabajar en estas empresas y ella estaba en su trabajo, de un momento a otro le sacaron una foto y decidió hacer así. ¿Listos? Esta imagen quedó inmortalizada en la historia como una imagen feminista, ¿no? Porque el hecho de que ella esté así, esté como mostrando el músculo, ¿no? Significa poder de la mujer. ¿Listos? El hecho de que las mujeres también podemos hacer los trabajos de los hombres. Aunque en este momento, esta mujer, que llamaremos Rosy, porque en sí no se sabe a ciencia cierta cuál sea el nombre de ella posó sin saber que más tarde se iba a convertir en un símbolo de la lucha feminista. ¿Listos? Entonces, aquí pues se dio el ingreso de las mujeres a trabajos que antes eran destinados solamente para hombres. Y dan a entender que nosotras también somos capaces de realizar estos tipos de labores. ¿Listos? También tenemos el derecho al voto, la incorporación de las mujeres al mundo laboral en el siglo XX, también la aparición de las mujeres en los sindicatos obreros. Ya más tarde también vamos a aprender qué es un sindicato. Entonces resulta que en esas empresas, como ya les había comentado, no tenían derechos, ¿cierto? Entonces las personas comenzaron a armar grupitos que son sindicatos y esos grupitos eran destinados para luchar por los derechos laborales, los derechos del trabajador, ¿no? El derecho a tener un descanso, ¿cierto? El derecho a tener las condiciones adecuadas para poder trabajar sin que yo me vaya a enfermar. Entonces armaron los sindicatos que en un comienzo solamente eran conformados por hombres, pero aquí ya se da la incorporación del sindicato, la incorporación de las mujeres a los sindicatos. Asimismo también se da la lucha para que la mujer pueda entrar a las universidades y podamos estudiar. Así como, por ejemplo, yo que puedo ir a la universidad y por eso es que hoy en día estoy explicándoles este tema. ¿Listos? ¿Qué más? También pues el acceso a poder recibir la herencia o entre otros derechos que se han ido consiguiendo. Entonces, como podemos ver acá, desde la prehistoria hasta el siglo XX, las mujeres han tenido que realizar diferentes luchas constantes para poder tener los derechos que hoy en día tenemos. ¿Listos? Para poder ser consideradas iguales que los hombres. Iguales en relación a tener los mismos derechos, a poder recibir un salario digno, a poder acceder al conocimiento, a poder escoger con quién nos queremos casar y entre otras cosas. ¿Listos? Entonces, este proceso también ha de entender que no solamente la mujer ha tenido que realizar un proceso de reivindicación de derechos, sino que también los diferentes grupos étnicos.
los indígenas y los afrodescendientes también han tenido que llevar un largo proceso para poder lograr tener los derechos que hoy en día tienen. ¿Listos? Bueno, ya teniendo explicado este tema, de tareita en la casita lo que tienen que hacer es realizar una línea del tiempo. ¿Listos? Yo ya a ustedes aquí les he dado la explicación de cada etapa. Entonces ustedes lo que van a hacer es realizar una línea del tiempo en donde expliquen los sucesos en relación al rol de la mujer en cada etapa de la historia. Asimismo también, como les había dicho, aquí nos hace falta el siglo XXI. Es que ustedes lo van a escribir según la percepción que tienen de los derechos que tenemos hoy en día las mujeres, según lo que ustedes pueden, por ejemplo, escuchar en las noticias o en otros lugares. ¿Listos? Aún así, lastimosamente, a pesar de que hemos llevado todo este proceso desde hace muchísimos años, aún sigue existiendo una alta tasa de feminicidios en nuestro país y en el mundo entero. ¿Listos? Aún así las mujeres siguen siendo discriminadas y por eso entran en, digamos, en esta categoría de población vulnerable, ¿no? Entonces, como tarea es hacer la línea del tiempo y en la línea del tiempo agregar el siglo XXI en el que nos encontramos hoy en día y según la percepción de ustedes, escribir cómo se encuentra el rol de la mujer actualmente. Bueno, ha sido un gusto esta primera clase. Espero que ustedes durante todo el transcurso hayan anotado sus dudas y estaré muy pendiente a solucionarlas. Los quiero mucho, un saludo a todos, los extrañamos y espero poderlos ver pronto.